vamos a hacer una breve introducción al tema de la ciudad lúdica. ¿A qué nos remite la idea de ciudad lúdica? Y nos remite en primer lugar a arte y cultura, por ejemplo, ¿no? Vemos que las ciudades tienen una programación cultural y artística cada vez más importante y están haciendo de ello uno de los elementos principales de la agenda urbana y por tanto creemos que hay que relacionar los dos temas. También pensamos en la ciudad lúdica como algo que nos remite a sensualidad, a una sensitividad hacia la ciudad que normalmente no tenemos. La ciudad es muy racional, se maneja por unos órdenes así como muy ingenieriles, pero sin embargo también vivimos en ella. Y yo quería aquí mostrar una imagen de cuando hicimos el proyecto de la Plaza de las Cuatro Torres, que ahora son 5, donde estáis vosotros con el IE, y sobre todo este es un mensaje para ti, Cristina, y para Alejandra. Hicimos estos montículos pensando que era el sitio donde se iban a subir las parejas para declararse el amor ahí arriba, y lo presentamos así a los clientes y fue aceptado y se construyó, con lo cual ahora Cristina, Alejandra, tenéis que hacer uso de estos montículos, que los tenéis abajo de vuestro torre. Doy fe que se usan en parte así como los diseñasteis, pero como siempre el diseño no siempre se usa como los diseñadores tienen la intención. Muy bien. Pues otro concepto que se asocia a ciudad lúdica es el concepto de conciliación y de cuidados, ¿no? Y yo ponía aquí una imagen de cómo se están transformando los aseos en los centros comerciales, que sabéis que estamos trabajando mucho en ese sector, cómo se hacen cada vez más completos y tienen más el cuarto de familia, el de hombre-mujer, de espera, y se despliega cada vez más una estrategia más compleja y más inversión en esta cuestión y tiene que ver con los cuidados que nos ofrecen las ciudades. Al mismo tiempo, otro concepto que se asocia a la ciudad lúdica es el de bienestar. Y estamos viendo cómo hay una crítica a la ciudad invadida por los coches, esa ciudad que le daba prioridad a ese tipo de movilidad y dejaba en un segundo plano la movilidad peatonal y el uso por parte de la gente de las calles. Y ahora mismo vemos un proceso de expulsión gradual de los coches, por supuesto es un proceso, y en el sector nuestro también vemos cómo centros comerciales que eran de extrarradio, pues ahora están siendo reemplazados por centros urbanos, centros comerciales en el centro de la ciudad. Por ejemplo, este es un centro en Hospitalet de Llobregat, una zona muy popular que hemos rehabilitado, estaba absolutamente abandonado y quedado casi sin uso, y ahora se ha convertido en el hub del barrio. ¿Por qué? Porque apuesta por la proximidad, por la cercanía, y ese es un valor que tiene que ver con el bienestar que nos ofrece la ciudad. Y por último, también asociamos la idea de ciudad lúdica con la infancia y el juego. Y también está pasando en nuestro sector que los desarrolladores de centros comerciales están apostando cada vez más por poner usos de uso gratuito y sobre todo playgrounds cada vez más interesantes. Y estos son trabajos que hemos hecho en conjunto con ePlay como fabricantes, nosotros como diseñadores. Y aquí pongo varios ejemplos de estos playgrounds de autor, llamémoslos. En este caso, un Castellers, lo hicimos para Parvallés, en Tarrasa. Una cigüeña para Albufeira Shopping, justamente en el sur de Portugal. La Salamandra de Gaudí, es el playground que hicimos para Finestrelles, en Barcelona. El submarino, este famoso que está en Cartagena, el primer submarino que se diseñó en España a fines del siglo XIX, se ha convertido en un playground. Y entonces, ya aprovechando esta idea del submarino, pues yo propongo que nos metamos dentro de él, que es un espacio muy seguro, y vamos a poder avanzar hacia la ciudad lúdica junto con nuestros panelistas, y creo que es la oportunidad de que se presenten y comencemos con las preguntas. Sí, una de las cosas que quería mencionar es que estos panelistas que están aquí, que se van a presentar ahora mismo, pero queríamos hacer un preámbulo para decir que se han escogido especialmente por lo que aportan, por lo que representan y por su experiencia. Entonces, aunque voy a dejar que ellos se presenten y nos cuenten un poquito más, quería simplemente mencionar que tenemos de izquierda a derecha, desde mi izquierda a derecha, tenemos a Sergio Sancho. Él ha estado dirigiendo y sigue dirigiendo Urbanity, que conocerán probablemente lo que significa, el impacto que tiene en la ciudad de Madrid. Voy a dejar que luego él cuente un poquito más. Tenemos a Susana García Pujalance. A ella la hemos conocido, ella es arquitecto y urbanista. La hemos conocido en el contexto del IE, en el contexto de estos debates también. Y ella tiene su propio estudio que se llama Laboratorio de Urbanismo, y va a aportar un ángulo muy interesante respecto a este tema de los cuidados. Y finalmente
tenemos a Álvaro Matías, que es el director del Madrid Design Festival, un gran agitador cultural y un gran gestor cultural, y me parece muy interesante que los tres estén debatiendo, nos parecía muy interesante que los tres estén debatiendo sobre el significado de la ciudad lúdica, que busca interpelar nuestra percepción diaria, ¿no? Que a veces estamos un poco adormilados y que este tema lúdico busca eso, la interpelación. Y sin más, yo creo que empezamos, ¿no? Empezamos, y me gustaría empezar preguntándole a Álvaro, interpelarle un poquito. ¿Qué consideras tú que es la ciudad lúdica? Hemos dado algunos conceptos aquí, pero ¿cómo lo interpretas y qué crees que es lo que hacen que quizás ese tema de la conexión que hemos aludido sea clave, ¿no? ¿Qué es lo que propicia esa conexión? ¿Y qué ejemplos conoces, más allá del Madrid Design Festival, quizás a nivel local o internacional, que te parecen que ejemplifican esa capacidad de conexión de la ciudad lúdica? Bueno, yo creo que el concepto de ciudad lúdica, dentro de que imagino que será bastante amplio y que tendrá muchas acepciones, por lo menos mi interpretación personal pasa por el entendimiento de la ciudad en la que, o una variable de ciudad en la que nosotros vivimos en la actualidad. O sea, en el momento en el que nos ha tocado vivir, yo creo que es un componente probablemente diferente a lo que el origen de las ciudades tiene asociado, ¿no? Las ciudades se originaron con la idea de salir del ámbito rural para trasladarse a un núcleo de población en donde poder desarrollar principalmente disfrutar también de procesos industrializados o de procesos económicos mucho más amplios, pero que luego la ciudad ha ido incorporando una serie de matices y de componentes que ha ido evolucionando en función de cómo ha ido evolucionando también las propias comunidades, las propias personas a la hora de constituirse en grupos, ¿no? Yo creo que las ciudades venimos de una etapa postindustrial o después de revolución industrial en donde el hecho de vivir en una sociedad en donde ahora mismo hay una evolución en ámbitos de la tecnología, de la sostenibilidad, de la economía, han cambiado radicalmente digamos, los planteamientos de ciudades como venían siendo hasta ahora. Responden el concepto de lúdico, a mi modo de ver, responde también a una manera de entender cómo son los comportamientos y las pautas en las que vivimos ahora mismo en la contemporaneidad. O sea, yo creo que la ciudad no era ese espacio de trabajo que se habitaba en el siglo XX o que se abandonaba al final de la jornada a finales del siglo XX para irte a la suburbia, sino que el componente ahora mismo en el que nosotros nos encontramos es en la ciudad como un espacio en donde tú puedas perfectamente compaginar esa actividad también profesional o de tu trabajo o familiar, sino que también lo puedas compaginar con esa parte de ocio, de tiempo libre, de aprendizaje, de conocimiento. Y yo, si sirve de algo para sumar a esa definición de ciudad lúdica, yo creo que ahí es por donde va en la actualidad, ¿no? La ciudad se tiene que convertir, o queremos que se conviertan, en esos espacios que nos permitan interactuar con la propia infraestructura, con los propios servicios y con las personas que cohabitan, respondiendo a una serie de patrones o de necesidades que todos como sociedad tenemos a día de hoy, que no solamente pasan por lo meramente profesional, ¿no? Yo creo que las ciudades que son más vivibles, que tienen mayor capacidad de disfrute, que tienen mayor versatilidad para poder responder a las necesidades que tenemos como personas, como individuos, como grupos, como familias, como colectivos, incluso como empresas, son las que realmente responden a ese concepto al lúdico, que yo creo que es un poco en lo que está ahora mismo la redefinición del concepto de ciudad en la actualidad, no solamente en España. Yo creo que es algo que, de hecho, en España creo que estamos recogiendo prácticas que se han puesto en otros países que están demostrando, haciéndonos ver que la ciudad puede ser un espacio de convivencia, de disfrute y de utilidad, ¿no? Y por citar algunos ejemplos, pues no lo sé, yo creo que
yo creo que la influencia nórdica está muy presente a la hora de entender la manera en la que no solamente habitamos las ciudades, sino también nuestras casas, nuestros espacios de trabajo. Yo creo que es evidente que ciudades pues, como Copenhague, como Helsinki, como no sé, ciudades que realmente están marcando como ciertas pautas a la hora del urbanismo y la parte de convivir en una ciudad, seguramente influyen, pero que yo creo que en la medida en la que han llegado esas interpretaciones también a las grandes ciudades, como pueda ser pues Nueva York, o con todo el proceso, el planteamiento que está planteando Big para el desarrollo de la ciudad, o lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en Milán, en donde está habiendo una transformación también para que la ciudad sea, aparte de ese espacio, digamos, de lúdico que te permita combinar las dos cosas, sino también espacios que están en cierto modo respondiendo a las necesidades y a las cuestiones que nos estamos planteando como sociedad, como tienen que ver cuestiones medioambientales, cuestiones de circularidad, de convivencia y también en cierto modo de una vuelta, yo creo que a intentar crear espacios que promuevan también ciertos valores éticos y yo creo que de comportamiento y de convivencia que creo que son fundamentales para habitar las ciudades en el día de hoy. De las ciudades hacia un modelo más lúdico, más de disfrute, pues el arte parece que tiene un lugar muy especial, muy importante, lo vemos cada vez más en todas las ciudades cómo se apuesta por él, y queríamos preguntarte sobre eso, es decir, cuál es el potencial que tiene el arte en la construcción de la ciudad lúdica, qué tendencias destacarías de cara al futuro en ese proceso de uso del arte para la ciudad. Y luego también te quería preguntar si no te parece que ese fenómeno es un fenómeno solo de urbanitas en el centro urbano o es generalizable a los barrios. Bueno, claro, a ver, es que el arte yo creo que efectivamente está siendo un motor, ¿no?, importantísimo en las ciudades. Y el tema es, dependiendo, pues hay ciudades, o sea, que son fundamentales en la construcción de un nuevo núcleo en la ciudad o de reformar o rehabilitar núcleos que ya existían, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vemos casos como, por ejemplo, en Nueva York, toda la parte del High Line, que yo creo que ha sido una reconversión espectacular de una zona, ¿no?, como era el Meatpacking District, donde se ha ido trasladando. Incluso ha habido una transformación a través del arte, no solo ya en el arte público, sino que las propias galerías han sido las que han ido tomando un espacio, estudios de artistas que han ido tomando esos espacios y poco a poco se ha ido regenerando ese área, ¿no? Y luego, lógicamente, ha habido un proyecto de arte público financiado por el Ayuntamiento de Nueva York que es brutal. Pero, sin embargo, luego hay ciudades como pueden ser Seúl, por ejemplo, que tiene un parque de esculturas, pero digamos en un área nueva, donde se está desarrollando un área nueva, que no es que esté habiendo una regeneración de algo antiguo, sino que de repente está empezando a proyectar un área nueva donde ya empiezan a también pensar que el arte es un driver fundamental en la nueva construcción, ¿no? O como, yo qué sé, Chicago Millennium Park, por ejemplo, cuando de repente hay una parte de arte público, pero cuando se genera de repente ya en un tema cultural como puede ser la música, cómo pueden dar a la ciudad incluso conciertos. Hay una parte que es de pago, pero hay una parte que el parque está diseñado a nivel de sonorización para que haya una parte pública y que la gente pueda disfrutar de los propios conciertos. Entonces, claro, el tema ahí es cómo se pueden diseñar las ciudades con el arte, porque efectivamente yo creo que al final lo que hace el arte es que muchas veces casi sea un motor de regeneración, o que espacios donde antiguamente o tradicionalmente, que esto ha pasado mucho también con el arte urbano en Nueva York o ciertos suburbios, donde de repente se generaban murales en torno a un parquecito donde a lo mejor en ese momento había mucha delincuencia, en torno a simplemente unos pequeños cambios a nivel estructural y con pintadas murales, esa plaza se empezaba a regenerar, empezaba a ir la gente, entonces la delincuencia empezaba a salir de ahí y de repente se generaba un nuevo epicentro, ¿no? Fíjate cómo nos levantamos el ánimo en el barrio de La Boca pintando murales en los edificios con la imagen de Messi y la copa. Pero bueno, eso se me fue un tema ahí. Claro, sí, pero claro, ese es un poco la importancia. Entonces,
Yo no creo que esté reñido el tema de que sea en un sitio solo céntrico urbanita o no, porque va a depender, creo que aquí también va a depender mucho de quién lo impulse, si se impulsa desde lo público o desde lo privado. Cuando se impulsa desde lo privado, muchas veces es verdad que esa parte de inversión o esa parte de retorno suele hacerse en un área o en un núcleo con más afluencia, porque lógicamente lo que se espera es que tenga un retorno económico porque está habiendo una inversión. Si se hace desde lo público, no necesariamente tiene por qué ser, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí nos llamaron para tratar de empezar a regenerar el polígono de Marconi mediante arte urbano, porque era un polígono muy degradado, y están intentando que toda la gente del polígono empiece a involucrarse en un proyecto de arte que se lanzó. Entonces, bueno, yo creo que va a depender mucho de por dónde venga la inversión, pero yo creo que no tiene por qué estar simplemente a un sitio donde haya un núcleo, sino que muchos de los murales que nosotros hemos hecho en sitios han surgido una transformación en un espacio donde no necesariamente a lo mejor es un sitio con una afluencia de público muy grande, ¿no? Pues cogiendo un poco el testigo de lo que comentas, quería también plantearle un tema a Susana que tiene que ver con para quién es la ciudad lúdica, ¿no? Porque estamos asumiendo que hay un nosotros o una población que es la que disfruta de esta ciudad lúdica, pero cuando hablamos de este concepto también tenemos que entender que hay gente aislada cada vez más en las ciudades, que no solamente es gente que tiene una edad determinada, sino que puede haber temas de salud mental, temas de accesibilidad. ¿Cómo diseñamos una ciudad que tiene ese carácter lúdico de diversión sana, de interpelación, para quizás volver a esos conceptos más de sensualidad que tú has hablado alguna vez y quizás de la naturaleza, ¿no? De lo que es, no necesariamente de la biofilia, pero de elementos como muy connaturales? Bueno, yo tengo que pedir perdón porque me parece que os voy a cambiar la pregunta, pero es que me ha gustado tanto lo que ha dicho Álvaro que no me queda más remedio que responder primero a la segunda pregunta, porque viene al caso. Ha hecho una introducción que me ha gustado mucho sobre el origen de las ciudades, porque claro, estamos hablando de lo lúdico en la ciudad, pero realmente por qué surgen las ciudades, ¿no? Y esa reflexión sobre la necesidad de compartir conocimiento, de compartir actividades, ¿no? Eso es lo que nos hace unirnos. Bueno, luego nos unimos en grandes ciudades cuando ya descubrimos que si nos esperamos a que la plantita crezca, pues podemos cultivar y tener excedentes, ¿no? Y eso hace que la ciudad se organice respecto a usos diferentes y a una estructura social organizada precisamente en función de esas actividades, ¿no? Con lo cual, la transmisión del conocimiento es fundamental para la creación de la ciudad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Realmente, para que la ciudad se dé, tiene que estar primero el ser humano. Yo recomiendo a quien no haya leído En el mismo barco de Peter Sloterdijk que por favor lo lea, porque yo creo que es el libro más maravilloso, pues se puede leer muy chiquitito, editorial Siruela. Claro, ¿qué significa el ser humano? El ser humano somos un ser, unos animales, que para poder ser autónomos necesitamos un montón de tiempo. O sea, no somos como otros animales que nacen y pueden empezar a caminar o pueden buscarse alimento, o necesitan muy poco tiempo. Necesitamos mucho tiempo en una comunidad que nos arrope y que arrope a las madres para que puedan cuidar de sus crías. Y entonces nos hacemos autónomos. Claro, ese tiempo de cuidado requiere también de un tiempo de enseñanza, y ahí es donde entra lo lúdico. Porque ese tiempo de enseñanza, ese tiempo de aprendizaje, es un tiempo lúdico. Claro, en las ciudades hoy tenemos que seguir permitiendo esos cuidados para que lo lúdico se pueda seguir dando, o mejor, al contrario, para que lo lúdico se pueda seguir dando, porque es lo que nos permite aprender. Entonces tenemos que generar un contexto donde los cuidados sean posibles, ¿no? Entonces aquí, pues el pensar, primero, que todos hemos sido muy pequeñitos y hemos sido cuidados y hemos jugado, pero que todos vamos a ser muy mayores y vamos a tener que cuidar de nosotros. Y cuando cuiden de nosotros seguramente no nos va a gustar pensar que simplemente nos llevan como al perro ahí a que nos dé el sol y ya está, sino que vamos a querer tener actividades y vamos a querer seguir aprendiendo. Pues entonces es importante pensar en las personas que tienen que ser cuidadas, pero también en las personas que cuidan. Porque parece que aquí no sabemos quién nos cuida. Claro, aquí es muy importante introducir la perspectiva de género. ¿Por qué?
Porque hasta ahora, todavía de manera estadísticamente, yo no sé en un futuro, yo no sé si las mujeres tienen o tenemos un gen especial que nos hacen mejor cuidadoras. Yo lo dudo, pero lo cierto es que estadísticamente todavía hay una mayoría de mujeres que dentro del ámbito familiar, o porque son contratadas para ello, son ellas las que cuidan. En el momento en el que eso empieza a diluirse, porque culturalmente entendemos que podemos absorber o asumir otro tipo de roles, los hombres también cuidan. Entonces ahora hay muchos hombres que quieren ser ellos padres y jugar con sus hijos, y son muchos también los hombres que quieren ir a cuidar de sus padres porque están mayores y oye, tienen esa pulsión por el cuidado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que desde el punto de vista del urbanismo, y aquí tiro al monte porque soy cabra, claro, desde el punto de vista del urbanismo tenemos que diseñar ciudades que permitan el juego, el disfrute, la relajación, pero también que permitan que las personas que tienen que cuidar puedan cuidar. ¿Y con esto me refiero a qué? Pues, por ejemplo, la movilidad. La movilidad es fundamental. Si una persona tiene que cuidar, una persona, no, hombre, o sea que sea dentro del ámbito familiar, pero cada vez más pues las familias se dividen. Quiero decir, uno vive en una ciudad, otro vive en otra ciudad, uno vive en una punta de la ciudad y otro vive en la otra punta. Entonces, la movilidad es fundamental. Si te va a tener que cuidar una persona, normalmente esa persona va a vivir en un sitio que no va a ser precisamente el mejor de la ciudad, va a tener que ir a trabajar a otro y tiene que haber un sistema de movilidad, de transporte público de calidad que permita esos movimientos. Aquí es importante entender que, claro, no es lo mismo un movimiento pendular que un movimiento poligonal. Un movimiento pendular es el movimiento clásico, que no quiere decir que lo hagan los hombres, pero el movimiento clásico de la actividad productiva, ¿no? De mi casa al trabajo, de trabajo a mi casa, y como mucho paso por el gimnasio por medio. Los movimientos poligonales son de mi casa al colegio, el colegio a comprar una cosa rápido porque luego tengo que ir al trabajo, pero luego se la tengo que llevar a mi madre, luego tengo que recoger al niño, que lo pueden hacer también los papás, y de hecho lo hacen. Pero si nos ponemos en esa cuestión un poco estadística de que esto es así, ¿no? Entonces, claro, la movilidad es fundamental. La movilidad es fundamental. Y que se puedan dar, bueno, pues espacios, esto ya lo dejo para la segunda pregunta, que en realidad era esta, pero voy a dejar que hablen mis compañeros, sobre cómo eso luego nos afecta a nuestra percepción, ¿no? O sea, porque todo eso al final llega aquí a nuestra... Cuando se habla de actividades económicas me hace mucha gracia. Digo, yo me encanta escuchar a la gente del logístico, a la gente de las empresas tecnológicas, que me maravilla mucho, pero luego eso tiene que aterrizar en el suelo. Pues esto es lo mismo. Todas estas actividades al final tienen que aterrizar en nuestra piel, tenemos que sentirla, ¿no? Bueno, y eso lo dejo para el siguiente. Bueno. Yo creo que luego vamos a volver a algunas de las cosas que has comentado. Creo que la movilidad es un elemento esencial. El tema de género, por supuesto, pero no solo el tema de género. Estamos hablando también de pensar no solamente desde un colectivo genérico, que es el que asumimos que disfruta o es activo en la ciudad lúdica, sino que quizás tiene retos a los que enfrentarse, que al final es un individuo que potencialmente puede estar aislado, que no necesariamente está en comunidad, y quizás a lo que apela la ciudad, el concepto de la ciudad lúdica, es a ese concepto más de comunidad, ¿no? De pertenecer, o si no pertenecer, tácticamente estar en esos colectivos a los que se puede pertenecer on and off. Wow. Bueno, eso es un elemento lúdico. Pues pasamos a la pregunta 4, que te la quiero hacer a ti, Álvaro, porque tiene que ver con los tiempos, ¿no? ¿Cómo logramos tener tiempo para ir al Madrid Design Festival, para poder no solamente estar trabajando y hacer otras cosas? ¿Cómo podemos conseguir que una ciudad sea verdaderamente conciliadora? Claro, yo a la hora de pensar qué imagen poner, pues busqué en Google ciudades conciliadoras. Bueno, pues hay varios rankings, siempre los gana Copenhague, entre otras cosas porque todos los trabajadores tienen 6 semanas de vacaciones y 52 semanas de baja por maternidad o paternidad. Es decir, que contra eso es difícil, ¿no? Habría muchísimo tiempo para ir al Madrid Design Festival. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo sobre la pregunta del tiempo para ver el festival no te la sé responder, porque hay muchísimas actividades y no nos da tiempo ni a los que estamos metidos en el festival a verlo. Pero, a ver, yo creo que la variable del tiempo forma parte de nuestro día a día desde que probablemente habitamos en las ciudades, seguramente, ¿no? O sea, es que inevitablemente tienes que hacerte el cuestionamiento de por qué las ciudades, por qué vivimos en ciudades, ¿no? Decías tú también referencia a eso, pero somos seres sociales, o sea, somos una especie social, o sea, eso es científico. Somos gente o seres que tienden a juntarse, y lo hacen desde el Paleolítico
y lo hacen desde la Edad Media, cuando se crean las ciudades, ¿no? Y en la medida en la que hemos entrado en esta espiral de ocupación, que es en la que estamos ahora mismo, pues seguramente si ahora preguntásemos aquí, pues todos hemos hecho un poquito de hueco para llegar aquí a las 12:30, tenemos que salir pitando porque tenemos una comida, no sé cuál, agendamos incluso quedar con los amigos para tomar unas cañas, que ya es como, ¿no? O sea, el ocio lo agendas, ¿no? O sea, si lo piensas un poco en ese sentido. Yo creo que hay a mí hablo en clave personal, insisto, yo creo que la inmediatez no nos ha dado más tiempo a nadie. O sea, el hacer las cosas de la manera más inmediata, más rápida, etcétera, no nos ha dado más tiempo a ninguno de nosotros. Es más, lo que hemos hecho ha sido incorporar una serie de necesidades que no sabíamos que teníamos a nuestro día a día, y que eso dificulta cualquier tipo de concentración o espacio de calidad que tienes que dedicarle a una conversación, a una asistencia a un encuentro como este, a una comida, o al tiempo que tienes que dedicarle a tus hijos. Entonces, esa es una gran... O sea, yo tampoco tomo como gran inspiración lo nórdico. O sea, yo hay muchas cosas de lo nórdico que me parece que está muy bien, pero yo no lo cambio por la cultura latina. O sea, a mí personalmente la vida en latina y la vida en las ciudades mediterráneas no la cambio por Copenhague, o sea, ni por... Sinceramente, o sea, podemos luego, si queréis, entrar al debate, pero os podría dar 250 razones por las cuales considero que la manera en la que habitamos las ciudades occidentales en el Mediterráneo son mucho más positivas para nuestro comportamiento, para nuestra psicología y para nuestra manera de ser, ¿no? Dicho esto, habiéndome ido por los cerros de Úbeda, yo creo que efectivamente el gran tema que tenemos ahora mismo dentro de la definición de la ciudad lúdica de 2024 en Europa, porque lógicamente esto no tiene nada que ver con Ciudad del Cabo, ni con Buenos Aires, ni con Toronto, o sea, estamos hablando de Europa. Hay un elemento importante que es el ámbito de la conciliación. Ahora mismo, en este digamos, locura que hay de la falta del tiempo, pues lógicamente queremos habitar las ciudades si se nos permite, o sea, si podemos pagárnoslo, porque cada vez tenemos el gran problema de que vivir en las ciudades excede a nuestras posibilidades económicas, lo cual es un gran problema. Pero tú tienes que ver o encontrar ese lugar en donde tú tengas la capacidad de poder, pues, desarrollar tu actividad profesional, poder tener la capacidad de tener familia y disfrutar de ella, y poderte desplazar, como muy bien decías, también desde una perspectiva que no solamente es ya de la eficiencia y de la eficacia del tiempo para llegar a los sitios, sino también desde un punto de vista responsable y consciente, ¿no? Porque obviamente el tema de la contaminación es algo que pertenece a nuestra época y no lo era en el siglo XVII o en el siglo XVIII, cuando se hicieron las ciudades de, pues, Haussmann en París, o todo lo que vino después posteriormente a España, ¿no? Entonces, la conciliación es algo fundamental, y yo creo que en la medida en la que estamos viendo actuaciones en ciudades como por ejemplo en Madrid, es algo que está sucediendo, se están tomando políticas institucionales que van encaminadas precisamente a poder crear espacios o lugares más habitables que te permitan esa conciliación. Se trabaja también en ideas o en medidas en las que se limite el horario de trabajo. No sabemos si se conseguirá, pero desde luego eso está en el mindset, igual que hace 20 años no estaba que se pensase que en las ciudades, o sea, que la jornada de trabajo tenía que ser de 35 horas, que en las ciudades tenía que haber árboles y no tenía que haber plazas duras, que tenía que haber la posibilidad de poder ver algunos de los ejemplos que hemos visto en parques, que claro, yo veo estos parques que habéis planteado en los que yo iba, o sea, de pequeño, y es que o sea, es que son dos mundos diferentes, ¿no? O sea, te dice de cómo verdaderamente también buscas la parte, digamos, de conciliación llevada a la parte práctica, pero también a la parte estética y bella. Lógicamente estamos construyendo escenarios o imaginarios mucho más positivos y para disfrutar de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que esas políticas institucionales las podamos aplicar también en nuestras responsabilidades profesionales, o sea, lo digo desde quienes dirigís empresas a quienes también trabajáis por vuestra cuenta, y podamos integrar una serie de pautas en nuestro comportamiento que
que faciliten la convivencia de todos estos elementos, podremos hablar de ciudades donde la conciliación favorezca que puedas habitar y vivir mejor los entornos en donde vives, porque de lo contrario estamos condenados también a un escenario muy complicado. Has mencionado la variable tiempo y estamos todos muy acostumbrados a pensar ya está muy digamos, expandido, ¿no?, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde calculamos la medida de la unidad de referencia en base al tiempo. Recientemente, como representante de la universidad en la que trabajo, en la Escuela de Arquitectura y Diseño de EA University, del Instituto de Empresa, estaba en Riad hablando de ciudades y de las ciudades de las 24 horas. Me pareció muy interesante este concepto de pensar en el tiempo, pero en el tiempo como algo que se dilata, y se dilata tanto que es una ciudad que nos permite tener acceso a ella siempre, inmediatamente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa ciudad abierta siempre está llena de posibilidades y de potencialidad, pero a la vez puede estar llena de exclusión. Y quiero pasar ese paradigma a Susana. ¿Cómo ves esta idea del acceso 24/7 o exclusión 24/7? ¿Qué tipo de espacios necesitamos, físicos quizás, o no? ¿O pueden ser virtuales, pueden ser hotlines o líneas de atención para que la gente no esté aislada? ¿Qué tipo de espacios necesitamos para esa ciudad conectada potencialmente? Bueno, yo es que me plantearía si eso realmente es lo más positivo. Yo creo que una de las cosas que está más vinculada precisamente al juego, a lo lúdico, es poder aburrirnos. O sea, quien no se aburre no es capaz de tener ideas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que el aburrimiento es la pata de la creatividad, ¿no? Yo creo que una de las cosas que quizás se está perdiendo en el discurso es hablar de la alegría, ¿no? Cuando se habla de la felicidad ya la hemos fastidiado, porque la felicidad se la inventó Coca-Cola. Y la felicidad es una cosa que es como una utopía que nunca llega, que genera mucha frustración. Sin embargo, la alegría es algo que nos permite ese disfrute, esa sensualidad en el sentido de experimentar algo que te llena, ¿no?, que te atraviesa, ¿no? Entonces, claro, esa experiencia en la ciudad requiere de una serie de acciones y también de intervenciones. Desde el punto de vista físico, pues acciones como facilitar la vida de las personas, ¿no?, en la ciudad, que no solamente la tengamos que sufrir, sino también disfrutar. Y como intervenciones, pues la verdad que, recogiendo de nuevo lo que había dicho Álvaro, pues la verdad que la cuestión de la sostenibilidad es fundamental, no solamente porque es lo que nos corresponde en este tiempo histórico, sino porque es lo que permite que podamos atravesar espacios, ya que tenemos que hacerlo en esos tiempos abiertos o no, que yo lo discutiría, ¿no? Pero esos recorridos, porque claro, cuando hablamos de ciudades muy grandes. ¿Cuánto mide Madrid? ¿Cuánto espacio, estábamos hablando antes, cuánto espacio ocupa y qué tiempo requiere para el movimiento? Pues ese movimiento, esos desplazamientos tienen que tener un aliciente que nos permita hacer esas actividades que tenemos que hacer de una manera sensible, alegre, ¿no? Porque además es que también pasa una cosa, y es que cuando estamos alegres, cuando sentimos alegría, las actividades surgen y las ideas también. Y entonces es posible que surjan más actividades económicas, porque se nos ocurre algo, ¿no? Estamos aburridos y entonces se nos ocurre algo. Y entonces surge un negocio o surge, no lo sé, ¿no? Y muchas veces hay que dejarse llevar, ¿no? Hay una cosa que hago desde hace muchos años ya y que ahora empiezo a practicar con mi amigo Alfonso, que está aquí, que es safaris urbanos. Yo me cojo un autobús, soy muy pro transporte público, no tengo coche, estoy muy feliz de no tenerlo, y entonces me cojo un autobús, el primero que pillo, y me paro en la primera parada que pillo y me pongo a caminar. Como además me oriento muy mal, aunque soy arquitecta y encima urbanista, pues nunca sé dónde estoy. Y entonces empiezo a caminar y depende de la hora, pues me paro en un parque o me meto en un bar, escucho las conversaciones de la gente, si están hablando de los niños, están hablando, depende de la hora. De los situacionistas, claro, ¿no? exactamente, sí, ¿no? Pero claro, te permite, primero, conocer partes de la ciudad que normalmente no conocemos, que son muy importantes, porque normalmente nos produce miedo, y también cuando hablamos de grandes ciudades que muchas veces están segregadas por grupos sociales o incluso culturales y raciales distintos, el poder conocer la ciudad y entenderla hace que dejes de tener miedo. Entonces desaparecen los prejuicios. Entonces eso tiene también mucho que ver, o sea, ese jugar con la ciudad, ese dejarte llevar por la experiencia de la ciudad,
que te permite ese conocimiento de lo otro, de la otredad, ¿no?, que se diría, y que te permite además aburrirte en el sentido de que de pronto tienes una idea que a lo mejor 2 meses después con un cliente dice, ay, aquí. O sea, que no estoy hablando solamente, que es todo, ¿no? Que es la economía, es la forma urbana, es la experiencia, es el disfrute, es la alegría, ¿no? A fin de cuentas, yo creo. Pues yo tengo que añadir que Susana, además de tener un discurso fantástico, es una súper buena urbanista. Y trabajamos juntos y es un orgullo, así que gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora voy a pasar a la pregunta número 6 para Sergio, porque digamos, yo sigo preocupado por cómo se hace para compaginar la lógica del interés económico con la accesibilidad a todos estos equipamientos, ¿no? Y que no se terminen convirtiendo en una especie de eventos para una cierta élite, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso en todos los ámbitos, en todos los tipos de equipamiento, no solamente artísticos, deportivos? Cuando hablábamos de las posibles preguntas, tú lo mencionabas. ¿Qué te parece? Bueno, es que en línea un poco con lo que estaba hablando Susana del tema de la alegría, yo creo que por lo menos para mí, los que practicamos deporte, yo por ejemplo salgo a correr habitualmente, creo que por ejemplo los equipamientos deportivos en las ciudades son súper importantes porque es parte, ¿no?, de lo que luego te va a dar esa alegría. O sea, yo por ejemplo, para poder reflexionar, para poder salir a pensar, para poder encontrar ese momento un poco de riqueza y encontrar ese punto de creatividad, muchas veces es necesario el deporte. Y es cómo podemos hacer que las ciudades piensen más y estén más integradas en determinadas áreas, ¿no? O sea, no solo el tema de correr, porque al final correr es como algo sencillo y más o menos todo el mundo puede salir en cualquier sitio, pero en línea también con lo que hablaba de los cuidados y de la gente más mayor, es cómo podemos seguirnos manteniendo activos cuando somos más adultos, o el poder practicar escalada en una ciudad sin tenerte que ir a la sierra para practicar escalada, ¿no? Entonces, creo que hay una parte también de diseño en las ciudades, porque al final esa parte de ocio, esa parte lúdica, yo creo que también el poder, la parte más ligada al deporte y cómo incluso desde las edades también más pequeñas, ¿no? También lo que comentaba antes de que al final tienes que hacer, ¿no?, un aprendizaje o tienes que ir enseñando a los más pequeños ciertas cosas. Creo que las ciudades deberían de estar también más diseñadas en esa parte lúdica del deporte y entendidas como que pudiéramos practicar un montón de actividades que a lo mejor de otra manera no las podríamos preparar, ¿no? Entonces yo creo que se pueden diseñar y que tengan una importancia y una relevancia y no solo digo efectivamente, porque claro, cuando vives cerca del Parque del Retiro, pues posiblemente tengas una suerte tremenda porque es un sitio espectacular, pero hay áreas de la ciudad que no tienen esa suerte, y cómo podemos diseñar, ¿no?, para que en ese espacio cercano la gente pueda practicar determinadas actividades, ¿no? Cogiendo un poco el testigo de lo que comentas y de lo que comentabais también antes, y siendo un poco abogada del diablo, este tema de la alegría es muy interesante, pero cuando yo viajo en metro de forma regular y cuando voy en el metro, apenas tenemos distancia para podernos ver, no hay distancia para ni siquiera darnos cuenta de quiénes están a nuestro lado, porque vamos pegadísimos. Y cuando volvemos, que quizás hay un poquito más de espacio, la gente va completamente agotada. Vamos todos agotados, y ahora con los móviles pues ya estamos completamente inmersos en otra realidad, que es desaparecemos. Ni siquiera somos conscientes de que eso es un espacio público. Me parece muy interesante este tema de la tecnología, ¿no? Cómo afecta a la ciudad lúdica, cómo puede afectarla. No lo hemos tocado. Me gustaría que lo pensarais quizás cuando abordamos esta última un poco ronda de preguntas. Y quería preguntarte, Sergio, específicamente por el rol que tienen los festivales y las ferias, por así decirlo, de arte como Urbanity. ¿Y cómo incorporáis justo esto que estoy diciendo, ¿no? El tema de la necesidad de participación y de estar despierto, alerta, alegre, frente a la capacidad natural que tenemos de desaparecer? Vale, perdona, te interrumpo antes. Tienes un montón de imágenes para apoyar tu respuesta. No sé si quieres pasarlas tú. Es este botón de aquí. Bueno,
A ver, nosotros hay un punto, ¿no? Cuando diseñamos la feria, que hay una parte a lo mejor que puede ser, digamos, la feria puede ser la línea como más comercial, donde realmente se hace una transacción y hay gente que viene a comprar, aunque mucha gente no tiene por qué necesariamente venir a comprar y puede venir a pasear. Lo que sí que intentamos, ¿vale?, es hacer y desarrollar otro tipo de proyectos, ¿no?, con la línea Urbanity, muchas veces en el entorno de la feria y otras veces no necesariamente en el entorno de la feria, donde podemos aportar el valor del espacio público y el arte público, ¿no? Esto, por ejemplo, es una instalación que hicimos con el lanzamiento de la torre de donde está el IE ahora mismo, de Caleido. Era un proyecto que hicimos para ellos, y ya desde las obras quisimos que el arte fuese algo transversal. Entonces, bueno, hicimos una instalación de una luna colgándola desde las propias obras del centro comercial, coincidiendo con la llegada de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. O, bueno, era así, ¿no? Yo qué sé, y hemos hecho un montón de esculturas en el espacio público, donde al final lo que a mí me gusta con eso que hablabas es que la gente va un poco zombie por las ciudades, ¿no? Y porque vas a una monotonía, es tu recorrido diario en el día a día, donde tú te trasladas de la oficina a tu trabajo y al final vas un poco, ¿no?, como haciendo un recorrido. Entonces, este tipo de acciones, este tipo de instalaciones en el espacio público, lo que hacen es que de repente, ¡pum!, te saquen un poco de tu día a día, te saquen un poco de esa monotonía que llevas y de repente empieces a conectar con otro tipo de cosas, ¿no? Este es otro proyecto también que hicimos en Caleido. Lo bueno que tuvo, ¿no?, en el desarrollo, yo creo que se planteó un proyecto de instalaciones y de murales de arte público, donde al final la gente pueda ir a visitar y pueda encontrar diferentes instalaciones a lo largo del recorrido, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es otra de las acciones que hemos hecho con temas, pues, durante la feria, o esto en Matadero. Pero igual hay también otro tipo de cómo darle un uso más divertido, más lúdico, más especial a este. Era un instituto, por ejemplo, y desarrollamos, eran 2 canchas de baloncesto y una de fútbol, y cómo de repente, haciendo esta intervención, le hemos dado un giro completo, y era un instituto público, que las instalaciones, además, era un barrio bueno, complicado de Barcelona, y cómo ese espacio, por ejemplo, se ha convertido se ha regenerado y se ha hecho un sitio de reunión, donde, bueno, las instalaciones han dado un paso más allá, ¿no? Bueno, esto es, por ejemplo, también en el área de las 5 Torres. Pues este es un proyecto que hicimos con Boa Mistura también en uno de los mercados. Bueno, hay un montón. Bueno, aquí es otra de las acciones que hacemos de arte público. Entonces, bueno, intentamos incluso utilizar, no sé si, bueno, esto, por ejemplo, es un proyecto que hicimos que se llama Reverse Graffiti, que es cómo limpiar las ciudades simplemente con una plantilla y una Karcher de agua, ¿no? Entonces es cómo podemos trabajar. Esto era un concepto de cómo trabajamos la idea de la sostenibilidad para un cliente que era Cabify y su fundación. Cómo podíamos lanzar un proyecto de que simplemente con agua y una plantilla podíamos lavar esa parte de la polución que se va generando en las propias ciudades, ¿no? Entonces, al final es darle, bueno, pues una vuelta. O como hemos utilizado, por ejemplo, los MUPIs donde habitualmente se pasa publicidad, como, por ejemplo, hemos utilizado esos soportes digitales para hacer arte digital y poder, durante los momentos de la feria, pues poder hacer con diferentes artistas digitales, utilizar los MUPIs y las pantallas, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que es una manera de regalar un poco a la gente, ¿no? Porque este tipo de proyectos, durante las 3 semanas que estamos, no pretenden más que al final sacarle un poco a la gente de su día a día, de esa monotonía, de ese punto donde llevamos, y que al final te haga pensar, te haga recapacitar y en cierto modo te saque un poco esa sonrisa, ¿no? De decir, joder, y ese punto de alegría que tú decías, que para mí creo que es fundamental, el podernos divertir, ¿no? Y el poder jugar con la ciudad es algo que a mí me encanta. Y que luego te hagas un selfie y lo subas a Instagram. Bueno, eso ya cada uno. Genial.
Vale, pues vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta específica que está... Bueno, tenías más imágenes que no las pasamos. Los Mupis. Vale, sí. ¿No? Dirigida a Susana, porque claro, la estrategia de Sergio me queda clara y me parece espectacular. Es decir, el arte es una herramienta para transformar la ciudad en ciudad lúdica, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto desde el urbanismo? ¿Qué tiene que hacer el urbanismo para lograr que la ciudad sea, nos permita mayor disfrute, sea más inclusiva y logre todos estos objetivos que hemos venido hablando en esta sesión? Buena pregunta. Hombre, yo creo que la ciudad tiene que funcionar. Entonces, una parte es pues la clásica, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido todos, todas. Aquí digo, porque hay muchas urbanistas aquí ahora mismo también, pues que funcione, ¿no? Entonces, un profundo conocimiento de la ciudad, entendiendo las necesidades de todos los grupos y colectivos que la viven y que la sufren, entendiendo realmente desde un punto de vista casi diría empático, ¿no? O sea, poniéndote en el lugar para poder saber bueno, cómo resolver los problemas generales, ¿no? De funcionalidad. Pero luego también yo creo que introduciendo esa sensualidad en el sentido de... yo lo voy a decir así. O sea, yo creo que lo sensual en este momento tiene mucho que ver con la naturaleza. Básicamente porque nos hemos olvidado de ella, ¿no? Entonces, en tanto que se nos ha olvidado, hay muchas cosas en la ciudad, pero hay poca naturaleza. Y entonces, claro, si nos creemos esto de que tiene que funcionar la ciudad, si nos creemos que la movilidad es fundamental, si nos creemos que tenemos que hacer una ciudad segura para que nos sintamos lo suficientemente cómodos como para poder jugar en ella o experimentar, y lo suficientemente segura para que sea una ciudad activa, que es lo que tú has dicho antes, me gusta mucho el concepto, que sea una ciudad activa durante mucho tiempo para las personas que pueden tener problemas de movilidad, por edad, por lo que sea, ¿no? Pues entonces la renaturalización es fundamental. O sea, si nos creemos también que debemos de ir hacia unos modelos de movilidad sostenible y activa, es decir, ir caminando, ir en autobús, ir en metro, ir en patinete, ir en bicicleta, pues la naturalización, la renaturalización de las ciudades es fundamental. Entonces yo creo que eso por un lado. Y luego también pensando en conceptos diferentes. Yo hace un puñado de años ya, me acuerdo que escribí un artículo que se llamaba Los centros tranquilos. Y tenía que ver con el hecho de que, claro, en el reglamento de planeamiento que teníamos antes, que venía pues ya ves tú, de los años 70, se hablaba de que una de las previsiones que tenía que tener la ciudad, cuando se diseñaban nuevos espacios urbanos, pues tenías que tener un espacio para los colegios, para el mercado, para la iglesia, estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Claro, cuando eso ya desapareció, pues entonces son usos socioculturales, ¿no? Y dentro de los usos socioculturales, pues ya no está en la iglesia. ¿Y qué es lo que aportaban las iglesias? Bueno, pues las iglesias aportaban, entre otras cosas, un espacio donde uno podía estar tranquilo. Entonces, tú puedes ser hoy en día religioso o no, pero lo cierto es que entrar en una iglesia es una experiencia. Es una experiencia donde tú de pronto encuentras una parada en el sonido, una temperatura diferente, un olor, una compañía, porque es poca, hay poca gente, entonces poca compañía. En fin, quiero decir, unas condiciones de contorno que yo decía, oye, ¿y si esas condiciones de contorno las identificamos y entonces creamos centros, que yo le llamaba los centros tranquilos, ¿no? Que deberían de estar, porque además que son buenos para la salud mental, ¿no? También había hablado antes Cristina. O sea, si podemos identificar cuáles son esos elementos que definen lo que es una iglesia, un templo, y lo podemos llevar a un equipamiento público donde la gente pueda tener esa bajada de pronto, ¿no? Pues sería también a lo mejor, quiero decir, al final es repensar la disciplina poniéndote en el lugar de, y yo creo que en ese sentido pues la empatía pues no puede ser de otra manera, y bueno, pues sabiendo siempre que tienes que resolverlo y además haciendo que económicamente sea viable, porque por supuesto todo tiene que ser económicamente viable, esto es una realidad, ¿no? Así que creo que eso sería. Fíjate que puse como imagen a esta pregunta una imagen del Muelle 1 de Málaga, porque quiero mucho a Málaga porque viví 8 años allí, pero Málaga en estos últimos 20 o 30 años se ha convertido en una ciudad, yo creo que bastante lúdica, quizás se ha pasado de la raya el centro. Y ahora mismo hay quien dice que es un parque temático ya, de tan loca que es el centro de la ciudad, ¿no? Tampoco podemos pasarnos, habrá que encontrar un equilibrio, pero bueno. Pero es verdad que en esto que se estaba hablando un poco de un concepto que es el
el de los terceros espacios, ¿no? que de alguna manera no son ni el lugar donde trabajas ni el lugar donde vives, sino algo entre medio, que puede estar definido por unas características que están muy definidas ya y que creo que la mayoría de ustedes conocen, y que puede ser que la Iglesia en un momento dado, o por lo que significa de espacio de accesibilidad, de que no te digamos, te echa hacia atrás, donde te puedes sentir tranquilo, puede ser puede cumplir esas características igual que otros muchos, y esto se puede diseñar y de hecho se diseña. Me gustaría casi como terminar la ronda preguntándole a Álvaro por cómo abordáis estos temas en el Madrid Design Festival, porque hay una gran responsabilidad de ser un festival de diseño que tiene que de alguna manera vertebrar la ciudad potencialmente, hacerla accesible para que la gente pueda usar, disfrutar más que usar, y participar en el festival, pero a la vez hablar de soluciones, ¿no? Como festival de diseño que sois. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, es un festival que su naturaleza es, el punto de origen es el de una ciudad. O sea, este festival lleva el nombre de Madrid en su naming, pero viene dado por una realidad que es la de Madrid. O sea, realmente nosotros no hemos venido con unos parámetros que marcasen una línea de contenido del festival, sino lo que el festival intenta es transmitir y proyectar lo que está sucediendo en una ciudad que ha sufrido una transformación y que está sufriendo una transformación importante. Pues yo creo que os diría, por centrarnos un poco en este siglo XXI, ¿no? O sea, yo creo que Madrid a principios de siglo, que dicho así suena hace mucho, pero bueno, también fue hace mucho ya, 20 y tantos años, pero ha pasado de ser villa y corte a una ciudad moderna, contemporánea, y que está, en cierto modo, transformándose para adecuarse a las necesidades que también nosotros como habitantes demandamos, ¿no? Entonces este festival es un gran escaparate que desde luego trae sobre la mesa cuestiones que tienen que ver pues con muchas de las que, bueno, casi todas las que hemos citado aquí en estos momentos, pero también para poner en valor la importancia que en este caso una disciplina como el diseño tiene para cambiar las cosas. El festival tiene un lema transversal que se reproduce todos los años, que es rediseñar el mundo. Y es la manera en la que nosotros transmitimos el propósito de un encuentro que a lo largo de, pues no sé, un mes y medio de duración más o menos, que es lo que tiene, y de más de 200 actividades, pues muestra lo que pues más de 600 profesionales, entre arquitectos, diseñadores, especialistas, empresas, están trabajando ahora mismo por cambiar las cosas, ¿no? Que duda cabe que el festival también pone el acento en el diseño histórico, o sea, poner en valor también todo lo que de dónde venimos en el diseño, ¿no? Aquí tenéis unas imágenes de una exposición que tuvimos de Miguel Milá el año pasado, que probablemente, pues no lo sé vosotros, pero yo creo que más de la mitad de la gente que vino a la exposición no sabía que detrás de esa lámpara que todos conocéis había un señor que se llamaba Miguel Milá. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de poner en valor a esas personas que están detrás, pues de algo que a lo mejor no nos hemos parado a pensar sobre, por ejemplo, quién ha diseñado las sillas sobre las que estáis sentados o las butacas en las que estamos ahora mismo nosotros, ¿no? Todos sabemos quién es Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Lorenzo Silva, no sé, los grandes autores del arte, Picasso, Antonio López, lo tenemos, ¿no? Pero seguramente nos cuesta más identificar una imagen de Álvaro Catalán de Ocón, Ima Bermúdez o el propio Miguel Milá, que son quienes están detrás de estos objetos que tienen la belleza en su naturaleza, pero que sobre todo tienen la funcionalidad y que precisamente son objetos que han venido acompañándonos a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, en ir construyendo los entornos que habitamos, las ciudades que construimos, y por lo tanto este festival tiene la necesidad de poner en valor esas iniciativas de gente que desde lo histórico, también desde lo contemporáneo, están precisamente trabajando en llevar el diseño a esas preocupaciones que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Aquí estáis viendo una lámpara de Álvaro Catalán de Ocón, que es un diseñador de Madrid, que son unas lámparas que pasan por ser un proyecto que se centra principalmente, yo creo que en el triple impacto, ¿no? Son cuestiones que ahora mismo forman parte de nuestro debate actual y que son lámparas que recogen, yo creo que ese diseño que este festival quiere mostrar, ese festival que habla de rediseñar, de cambiar las cosas y por supuesto también hacerlo desde una perspectiva bella, amplia y lúdica, ¿no? Que también, pues aquí estáis viendo una instalación que hicieron unos diseñadores en el jardín de CaixaForum
aquí en el Paseo del Prado, que hablaba, pues, de, en cierto modo, las conexiones de la neurociencia con el diseño. Esto era un ejercicio, un audiovisual muy interesante que transmitía un poco ese diálogo que también el diseño tiene de manera transversal, vinculado a diferentes ámbitos de nuestra actualidad. Pero sí que me gustaría también enseñaros aprovecho esta imagen también para sumar a la argumentación que decía Susana sobre el tema de las iglesias o esos espacios que nos ayudan a bajar, ¿no? Y esto no está vinculado al festival, esto está vinculado a un proyecto que desarrollo desde mi consultora con una gente que ha puesto en marcha un restaurante que se llama Mode Movimiento y otro que se llama Tramo. A mí, según hablaba Susana, me recordaba, claro, las ciudades se han construido en torno a iglesias y a plazas de mercado. O sea, realmente las ciudades se han construido en torno a iglesias y a plazas de mercado. Ahora mismo las ciudades no se construyen en torno a iglesias, pero sí se construyen probablemente en torno a una oferta de ocio. Y las ciudades que se están reinventando lo hacen a través digamos, de la creatividad, del arte, de la transformación. Yo creo que no digo que sea la razón principal, pero cuando vamos a una ciudad, desde luego pensamos dónde vamos a comer o dónde vamos a cenar y lo incorporamos a nuestro itinerario, o sea, a nuestro plan. O sea, tú dices, oye, vamos a ir a Burgos, oye, ¿dónde puedo comer? O vamos a ir a Cádiz y donde hay un chiringuito donde cenar. O sea, siempre está esa variable porque forma parte de ese elemento de socialización que nos traía en primer lugar la iglesia en las ciudades originales, pero realmente en el ámbito actual yo creo que la restauración es una llamada de atención. Y yo creo que tiene que ver un poco con la argumentación que comentaba antes, justo cuando habéis hecho la pregunta. Es que creo que este ejemplo de este restaurante que está hecho desde la perspectiva del triple impacto, a través de la sostenibilidad de los materiales, a través de la sostenibilidad económica, pero también de las personas, es una propuesta atractiva que tiene un planteamiento, digamos, gastronómico que te puede gustar o no, con un precio que en este caso es muy accesible para todo el mundo. Está aquí al lado, por cierto, este restaurante es Mode Movimiento, pero que en cierto modo viene a transmitir una iniciativa, un proyecto que efectivamente te puede ayudar a disfrutar de ese momento lúdico, pero también a que recibas también una serie de mensajes, una serie de estímulos que no desde una doctrina religiosa como podría ser la Iglesia, sí que lo hace desde probablemente una doctrina de una serie de valores o de pautas que ahora mismo forman parte de nuestro pensamiento, de nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, que visitemos o que un espacio, digamos, de hostelería dedique a hacer una apuesta arriesgada por la creatividad, por la transformación y a ofrecer un proyecto que tiene una serie de valores que dialogan con nuestras preocupaciones, creo que es una manera también de generar estímulos y de digamos, de razones a través de las cuales también el diseño realmente te ayuda en este caso, a reflexionar sobre ello, ¿no? El festival que habla de rediseñar el mundo en una ciudad como Madrid precisamente habla de esto, de cómo probablemente en estas 2 décadas que en Madrid pues hemos sufrido o hemos tenido la oportunidad de tener una transformación importantísima en todo lo que tiene que ver con Madrid y Río, que eso ha cambiado el urbanismo de 10 kilómetros de ciudad. O sea, el mensaje es: metemos los coches debajo de un parque, y que esa reflexión se ha llevado a la comunicación gráfica, a la restauración, a los hoteles, a los servicios, a los medios de comunicación. O sea, realmente el diseño está contribuyendo de manera determinante a cambiar las cosas y lo va a seguir haciendo en una ciudad como Madrid, que tiene ante sí el reto de transformarse hacia el norte en los próximos 20 años y que, en cierto modo, va a venir a darnos las pautas de lo que va a ser ese Madrid del futuro, el Madrid que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros descendientes y que necesariamente tendrá otra definición de ciudad lúdica que vendrá dado a partir de otros valores sobre los que se ha construido la ciudad en estos momentos. Pues muchas gracias, Álvaro. Déjame pasar el slide porque ahora llegamos al momento más dinámico de la sesión, que es el de las preguntas del público, que seguramente os habéis ido ya pensando miles de preguntas. Hay tiempo para un par de ellas, no muchas más. Entonces, ¿quién quiere aprovechar este super panel? Primero, felicitarlos por este encuentro muy importante.
Yo sí creo que es muy importante el de tener dentro de uno, dentro de la propia persona, una actitud, una motivación que le lleve precisamente a que esos ambientes, en los espacios que se requieren y sobre todo en buscar unos pretextos que le permitan por temas ir a diferentes partes de las ciudades o participar de ellas. Esa motivación tiene que ser algo participativo, por supuesto que requiere, ojalá, de espacios, esa es la pregunta. Se requieren espacios y también se requieren motivadores o personas que hagan de mediador, que sirvan en este camino. Me encanta esa idea, animadores urbanos. No sé quién quiere responder. A ver, yo es que hay un tema a colación un poco con el tema del templo que hablabais, ¿no? Y de la iglesia, pero que yo haría una reflexión mayor, y es qué rol juegan los museos en torno a todo esto, ¿no? Intentando hablar con este punto, porque lo que ha pasado, yo creo, es que a lo mejor los museos de repente han dejado de tomar la relevancia o se han dejado de plantear para lo que realmente eran, porque creo que los museos tendrían que ser a lo mejor mucho más abiertos de lo que están siendo, y que justo sea el sustituto de lo que estabas hablando, desde un punto donde la gente puede ir a un sitio, a bajar, a calmar, pero puede ir a conectar, puede ir a hacer una serie de actividades que a lo mejor nos tendríamos que replantear qué rol están jugando, y que a lo mejor habría que darle ese punto, porque además al final es un sitio y un espacio donde poder congregar, y a partir de ahí poder adoctrinar, poder hacerte gestor, poder dar un sitio de pensamiento, un sitio para un montón de cosas que creo que a lo mejor no se está ejecutando o haciendo de la manera correcta. Sí que se están haciendo políticas de aperturas nocturnas, o sea, flexibilización de horarios, o sea, creo que vamos encaminados, pero se podría hacer más. Sí, o sea, o replantear simplemente el espacio como tal, o sea, no solo en el tema expositivo, sino que el museo pueda jugar un rol más activo en otro tipo de actividades, aparte de la expositiva, ¿no? Vale, hay dos manos levantadas. Primero estaba Dimitri y luego estás tú. Hola, buenos días. A ver si no me lío. Quería primero hacer una reflexión una reflexión para Susana. Me gustó mucho la idea de los desplazamientos poligonales, o que normalmente comparándolos con los pendulares, porque es una magnífica manera de justificar la ciudad a 15 minutos, con la noción que no vas de un punto a otro, pero tienes que ir a varios puntos en tus movimientos diarios. Otro punto es que el lúdico, las ciudades tenían bases de protección, de defensa, y durante los últimos 200 años de economía. Las ciudades como Manchester, que era la noción, el punto de unión entre el vapor que hizo funcionar las máquinas y los productos de las materias premias que permitían hacer textil y varias otras cosas que dieron lugar a la actividad importante. Luego pasamos a las ciudades, todo lo que es la oficina en sí, los servicios, seguros, bolsas, todo lo que ha hecho funcionar la ciudad del siglo XX. Pero hoy el lúdico es realmente la locomotora que está haciendo funcionar muchas ciudades en el mundo, entre ellos las dos capitales importantes en España, Madrid y Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, París, continuamos con Nueva York y Londres. Pero este lúdico está produciendo un cambio
en lo que es el función básico de la ciudad. Yo vivo en el centro de Madrid y estoy sorprendido al negocio, al función económico que genera el lúdico. Vienen millones de personas a venir, a comer, a ver, a hacer las cosas y a gastar y a hacer funcionar la ciudad. No es un accidente, creo que la economía de la Comunidad de Madrid es una de las estrellas de la economía de España. Pero todo esto está poniéndose a un punto, en mi opinión, totalmente descontrolado. Es una nueva mina de oro y ahora hay mucha gente que vive este Eldorado o bien como turista o bien como promotor de actividades que vemos en los alrededor, en el centro de Madrid. Entonces, no sé, quería hacer la reflexión que el lúdico descontrolado no funciona siempre muy bien y urbanísticamente hay que pensar en este tema también. Es que yo creo, si puedo contestar un momentito, yo creo que es que aquí hay algo que ha planeado todo el tiempo y que no ha salido, pero que está aquí. Es que lo lúdico no es o sea, jugar no es ocio. Una cosa es el ocio, otra cosa es lo lúdico. Son cosas distintas. Y yo creo que eso da la clave de lo que estás diciendo. A ver, había dos preguntas más aquí. Bueno, felicitaros por las ponencias, me han parecido maravillosas y me han aportado un montón de ideas. Quería preguntar un poco, yo creo que en general tenemos un problema los profesionales de transmisión de conocimiento. Y yo veo, mi reflexión un poco es, bueno, mi pregunta es ¿cómo pensáis que podría haber una transferencia de conocimiento hacia, por ejemplo, centros educativos o personas que sean artífices, que puedan cambiar un poco la ciudad? Y el otro día estuve en un evento en la ciudad, en la Casa Encendida, no sé si alguno de aquí tuvo la oportunidad de estar, que se llama Compromiso con el Clima. Y es maravilloso, se hace todos los años y os lo súper recomiendo porque son 4 horas de relatos de 4 minutos de gente que está cambiando la ciudad a favor del medio ambiente. Y salía el caso de un colegio de San Cristóbal que había hecho su patio, lo había abierto no sé si conocéis, me imagino que sí. Pero conozco. Maravilloso. Había abierto su patio al barrio. De esa manera había conectado pues un montón de cosas. Claro, estaba la presidenta del AMPA allí comentando, una señora súper empoderada que se quejaba de que la gente llevaba a los perros a hacer popó al maravilloso patio, ¿no? Luego viene la realidad, todos estamos siempre planeando, ¿no? Y luego viene la realidad. Y todas estas cosas que estudiáis los urbanistas, los profesionales del diseño, los profesionales del mundo del arte, es una pena, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué iniciativas? Yo soy periodista, yo también me siento responsable de que esta transmisión de conocimientos no lleguen, ¿no? Si pudiéramos, no sé, se me ocurre, bueno, es un poco la idea si vosotros tenéis esta inquietud también, ¿no? De que lo que estamos haciendo está súper bien y es maravilloso, pero en el fondo es un poco elitista, ¿no? Y, por ejemplo, la conexión con el mundo de la educación me parece muy importante. He tenido la suerte de trabajar en una revista de educación cuando yo vengo del mundo de la arquitectura, el urbanismo y diseño, y me ha parecido súper interesante, por ejemplo, el acercar, como está haciendo el Museo ICO, o también lanzó una defensa del mundo de los museos, a los que estoy súper vinculada. He trabajado en el Rijksmuseum, en el Museo ICO y en más. Y están haciendo un súper esfuerzo de temas de adaptación, de gente con minusvalías, autismo, muy, muy interesante, pero sí que deja de ser un poco contradictorio que vayas con la mochila por detrás y estén todo el rato riñéndote, ¿no?
que entres a un museo y sea un sitio hostil, donde lo único que tienes que estar preocupado es de no hacer nada cuando al final son pósters, ¿no? Que yo no me voy a... Entonces, bueno, lo dejo ahí un poquito, ¿no? Yo solo quería responder a esa reflexión diciendo que como responsable de una institución académica, es verdad que es de educación universitaria y posuniversitaria, que nosotros activamente hacemos jornadas constantemente como esta, pero fuera, también dentro del IE, para hablar de todos estos temas a los cuales estáis más que invitados. Entonces, valga al menos eso para tender una mano. Muchas gracias. Yo creo que ya no tenemos más tiempo en manos, pero digamos, sigamos la conversación ahora con una copa en la mano. Podemos seguir hablando con todos estos panelistas fantásticos. Sergio, Susana, Álvaro, pido un aplauso para ellos. Muchísimas gracias.